Estas constelaciones familiares describen un procedimiento que es sistémico fenomenológico. Son dos palabras que se usan mucho para configurar sistemas familiares con la ayuda, si lo hacemos en grupo, ¿no? Con personas reales, de carne y hueso, en las grupales, las personas representan a los miembros de la familia del cliente, ¿no? Esta configuración que se hace cuando se hace en forma grupal o si se hace en forma individual con los vínculos, que es lo que vamos a trabajar hoy, permite mirar a la persona y su sistema. O sea, cuando yo constelo no miro solo a la persona, sino a la persona y su sistema, como un conjunto. Y puedo entender así todas las implicaciones inconscientes que la perjudican a esa persona en su destino, o sea, en este ir hacia la vida. El inconsciente familiar produce en el nivel del alma efectos en nuestra vida que no nos podemos imaginar. Hechos significativos que fueron excluidos o no considerados se repiten en diferentes generaciones. Y cada individuo lleva consigo la información de su historia, aunque no la conozca, ¿no? Esto es como decir así. En una constelación se mira a esta persona en conjunto con todo su sistema. Imaginemos que esta persona tiene una madre, un padre, todos lo tenemos, qué sé yo, una hermana, podemos decir unos abuelos y todo, pero bueno, vamos a decir que tiene una hermana, una madre y un padre por ahora. Después podemos agregar más integrantes. Porque no miro solo a la persona, sino la miro sistémicamente. Eso es importante, aprender esa palabra para poder comprender qué es lo que estamos mirando, ¿no? Todos formamos parte de un sistema familiar, podríamos decir específico, y a la vez ese sistema familiar está dentro de una sociedad más grande, dentro de un país, dentro de un continente, dentro de un mundo. O sea que todos estamos, y dentro de un universo, si lo vamos extendiendo, ¿no? O sea que todos formamos parte. Esta herramienta de las constelaciones me permite reconciliarme con mi origen, vamos a suponer que la que está constelando es ella, mi origen, y con el destino, con mi destino. Se puede realizar, obviamente, ya sabemos, grupales o individuales. Hay hoy en día diferentes tipos de constelaciones. Y lo importante es llevar a esta persona, ¿no?, a que pueda ver su sistema, ¿sí?, y poder honrar a todos, para así poder avanzar hacia su vida. Este concepto de trabajo es sistémico, vuelvo a repetir, y fenomenológico. Sistémico, ¿por qué? Porque refleja el entendimiento fundamental de que todos los miembros de las familias están unidos por profundos lazos. Los acontecimientos de las generaciones anteriores afectan a todos los miembros de la familia, obviamente que de manera inconsciente. Entonces cada persona lleva en sí implícita a toda su familia, toda su historia familiar. Todos estos asuntos que no se han cerrado, no se han concluido, tienden a repetirse hasta que se hayan completado. El aspecto fenomenológico se manifiesta a través de la actitud del facilitador, como en el modo de observación y hasta los procedimientos con los que se despliega la constelación. La atención en el trabajo está dirigida a los fenómenos que se muestran a través de los representantes e incluye la reacción del consultante. Leer y traducir las imágenes de la constelación. Leer y traducir. Sin interpretar. El constelador que interpreta no está en sintonía con el espíritu, si interpreta. Y para hacer esto se requiere mucho
tiempo, entrenamiento, práctica. Solo si el constelador o facilitador actúa sin ánimo de juzgar y con pureza de intención, va a poder observar los fenómenos que surgen durante la constelación. Va a poder ver lo fenomenológico, ¿no? El objetivo de las constelaciones, ya sean individuales como grupales, no es curar la depresión, por ejemplo, ni eliminar los síntomas de los enfermos, ni resolver los problemas de pareja, ni cambiar el destino de una persona. Escuchen bien esto, porque en internet hoy en día hay tanta cosa por ahí que dicen de todo, ¿no? Y mezclan las constelaciones con cualquier cosa. Y es una pena que esta herramienta tan pura que dejó Bert Hellinger hoy en día se esté trastornando y convirtiéndose en cualquier cosa, como un cachivache. Por eso a mí me gusta, ¿no?, trabajar con ustedes y mostrarles las definiciones y conceptos de los autores que realmente siguen la línea de Bert Hellinger. No se trata de ayudar al consultante, sino de facilitarle el entendimiento de las dinámicas ocurridas en su sistema familiar, que lo llevaron a que él o ella se enrede inconscientemente en su sistema. La constelación le muestra cómo él o ella está involucrado y de qué modo esos asuntos lo están condicionando, lo enferman, lo limitan y no lo dejan ocuparse de su vida, porque está mirando a donde no tiene que mirar. Cuando el consultante o cliente toma conciencia de ello, la persona puede encontrar y aceptar su lugar en el sistema y darse cuenta de que no hay nadie que sea mejor ni peor que ella. Puede mirar a cada uno de los de su sistema con dignidad y también se puede mirar con dignidad a sí misma. Una cuestión que nos llevaría horas y horas de exploración racional y verbal, en una constelación, mirando una configuración, nos puede quedar totalmente aclarada. Así que por más que nosotros digamos que, por ejemplo, hacemos una constelación individual, en realidad en el fondo no sería individual porque nosotros siempre estamos haciendo una mirada sistémica, ¿no? Bien. Hellinger, a lo largo de toda su obra y todo su camino, todo lo que él recorrió, describió de distintas maneras este abordaje fenomenológico. Y dijo que estaba compuesto de diferentes etapas. Estas etapas son desarrolladas de distintas formas a lo largo de toda la obra de Bert Hellinger. Y nosotros lo que vamos a hacer hoy es ver un breve como resumen, ¿no? Ver lo más importante. La puesta entre paréntesis a todo lo que pueda saberse o suponerse sobre un tema, Hellinger lo llamó vacío interno. Ese es el estado necesario de un constelador, bueno, y el cliente también, estar en estado vacío, ¿sí? En ese famoso estado o centro vacío también le llamamos, es lo primero para poder constelar. Si yo no estoy en ese centro vacío, que es el primer paso, la primera instancia, me olvido de todo lo que sé, de todo lo que me dijeron, no hago eso, entonces yo no puedo entrar en el proceso. Segundo paso, la falta de intención. O sea, primer paso, centro vacío. Segundo paso, la falta de intención. ¿Esto qué genera? Al no tener intención, o sea que yo digo constelo para. Al no tener intención, yo genero un estado de espera, pero sin actividad, o sea, no actividad. Tercer momento, tercer fase, estar abierto, permeable, ¿sí?, a todo lo que pueda ser inesperado y creativo. En una descripción diferente y que complementa la anterior, perfila aspectos sustanciales de esta metodología.
Así utiliza una conceptualización para establecer condiciones en las cuales el abordaje fenomenológico acontece en su máxima expresión. Y de esta forma, Hellinger define una tríada conceptual que completa un movimiento conjunto y mancomunado, que son la renuncia, el valor y la sintonía. La renuncia se gestiona cuando yo no tengo intención, o sea, en la falta de intención. Cuando emerge una intención particular, ésta se va a transformar en un obstáculo para entender, es decir, para la comprensión del fenómeno que acontece. El segundo concepto complementa al anterior y refiere a ser intrépido ante lo que pueda salir a la luz, sin el miedo a los juicios que puedan aparecer al afirmar que se percibe lo que se percibe en ese momento. La tercera, que sería la sintonía, es gracias a las dos anteriores, o sea, la renuncia y al valor, porque sin intención y con valor se abre un lugar hacia el reconocimiento de lo que aparece. La sintonía no depende del tipo de información que se presenta. Es por eso que se puede establecer contacto de la misma forma e intensidad, ya sea con la inocencia y la culpa, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Como dijo Bert Hellinger, el entendimiento creativo no es deductivo, no resulta de conclusiones, no encuentra aplicación. Todo entendimiento sigue siendo vacío. Lo que se muestra en este camino del entendimiento es que por ser creativo jamás es perfecto, jamás es definitivo, jamás es verdad pura, porque a ese paso le sigue el próximo. El abordaje fenomenológico implica un tipo de verdad muy peculiar que tiene puntos de contacto con las investigaciones de este señor llamado Heidegger, que dijo, en cuanto a esto, ¿no? Bert Hellinger, la verdad es algo que como un rayo surge súbitamente desde lo ausente a lo presente y luego vuelve a sumergirse en lo ausente. Es decir, resplandece por un instante y desaparece. En el momento del destello es totalmente válida. De esto no queda duda alguna, pero si yo lo generalizo, pretendo que el instante sea eterno y de esta manera dejo de reconocer que la verdad es fugaz. Podemos destacar que el concepto de verdad en este contexto tiene características que deben diferenciarse de su definición clásica. Una verdad fenomenológica implica que ella se vuelve acontecimiento y culmina a través de la ejecución. No es algo que pueda generalizarse de forma absoluta. Entonces las constelaciones tienen como base esta metodología sistémica y fenomenológica.